Hola a todos y a todas. En primer lugar, quiero empezar agradeciendo a los organizadores de este congreso por la oportunidad de compartir con ustedes nuestro estudio titulado Análisis de la variación diatópica en One Piece en español, un modelo de análisis. Yo soy la doctora Vanessa Pérez Rodríguez y junto a la doctora María Ferrer Simó del Grupo Tradulema de la Universidad Europea de Valencia estamos desarrollando este estudio que presentamos aquí hoy. Aquí tenemos los contenidos de la comunicación. En primer lugar, veremos una introducción al estudio que se está desarrollando. Después veremos el modelo de análisis que hemos propuesto para este estudio. En tercer lugar, veremos los resultados esperados cuando este modelo de análisis se aplique. Y finalmente, las limitaciones y las conclusiones que hemos alcanzado en este punto del estudio. A modo de introducción, queremos destacar que en los últimos años el fenómeno de la traducción de productos audiovisuales al español, tanto para el público latinoamericano como el público europeo, ha cobrado gran relevancia. Aquí vemos, por ejemplo, cómo investigaciones previas, como las de Escandura de 2020 y Hayes de 2024, han explorado cómo las diferencias lingüísticas entre las variantes del español se manifiestan en plataformas de vídeo bajo demanda. Nuestro enfoque se centra en el análisis del doblaje al español latino, también llamado LAS, y es la nomenclatura que hemos adoptado por Latin American Spanish, y el español europeo, cuyas siglas se quedarían en ES. También vamos a mantener estas nomenclaturas a lo largo del estudio. Entonces, como decía, nuestro enfoque se centra en el análisis del doblaje al español latino y al español europeo de la serie de imagen real One Piece, dirigida por Jobst y Maeda en 2023. Nos interesa específicamente cómo estas variaciones afectan a la percepción y a la experiencia de los espectadores, tanto a aquellos que son seguidores de la serie como a los que no son seguidores, que tienen su primer contacto con el mundo de One Piece a través de esta serie de Netflix, tanto en España como en países latinoamericanos o con origen latinoamericano. El objetivo principal de este estudio es identificar las divergencias en la percepción de los espectadores cuando ven segmentos de la primera temporada en ambas variantes del español. Los objetivos específicos incluyen el análisis de la recepción de las versiones en español latinoamericano, ese LAS del que hablábamos antes, y en español europeo. La argumentación sobre las diferencias detectadas, la elaboración de un informe de tendencias y de manera transversal también la capacitación de los estudiantes de traducción en la detección de la variación lingüística del español en textos audiovisuales. Nuestro estudio adapta un modelo previamente utilizado para analizar el lenguaje soez u ofensivo en series de televisión, como en el caso de Breaking Bad. Este estudio se llevó a cabo en 2018. Entonces, hemos adaptado este modelo, se ha modificado para poder encajar esa comparación del doblaje de One Piece, de la serie de acción real de One Piece, en sus versiones de español latinoamericano y de español europeo. Por lo tanto, la estructura de la ficha se ha tenido que adaptar, de la ficha de análisis, se ha tenido que adaptar para que cumpla con las necesidades de este estudio. Pero partimos de ese modelo previo que tenemos. Como veremos ahora a continuación, la estructura de la ficha de análisis utilizada para este estudio incluye aspectos más técnicos, como esta ficha que vemos en pantalla, que es la que se utilizó para aquel estudio sobre el lenguaje soez u ofensivo en Breaking Bad. Y son pues como el número de ficha para poder llevar una trazabilidad de las fichas utilizadas, la temporada, el capítulo y el nombre del capítulo para poder también identificar de dónde sale el fragmento analizado. También añadimos la contextualización para saber qué está ocurriendo y tener esa información contextual más allá de solo el texto hablado. Veremos también el texto en versión original y las traducciones al español latino y al español europeo.
Y luego hemos añadido también una última categoría o un último apartado que sería el de comentarios críticos sobre la fidelidad, la adecuación cultural, la naturalidad del lenguaje, etcétera. Esta ficha de análisis, como también se ve aquí especificado, fue validada mediante el método Delphi, que se trata de someter el modelo de análisis al escrutinio de un panel de expertos en la materia, en este caso pues traductores, lingüistas, para garantizar la validez del diseño y de los apartados del modelo de análisis a través de unas rondas de cuestionarios para analizar ese diseño, ¿no? Y esos apartados del modelo para poder al final asegurar la precisión y la validez del instrumento para la evaluación de las adaptaciones culturales y lingüísticas. Hemos prestado especial atención a la fidelidad y a la adecuación de cada doblaje para poder evaluar cómo se mantiene o se modifica el impacto original para sus respectivas audiencias. En esta diapositiva podemos ver el modelo de análisis, esa ficha de análisis que se ha elaborado para la serie de acción real de One Piece. Y como vemos tiene algunos cambios en cuanto a la ficha original. Como comentaba anteriormente, mantenemos ciertos aspectos más técnicos como el apartado del número de ficha, temporada y capítulo y título del capítulo para poder llevar a cabo esa trazabilidad y tenerlo todo organizado. Luego tenemos el apartado de la contextualización, que es donde incluiríamos una pequeña explicación de qué está ocurriendo en el capítulo y en esa escena que se va a analizar. Y después tenemos, a modo de columnas, esas tres columnas, el apartado número 5, el número 6 y el número 7. En el 5 tendríamos el texto de la versión original, el texto audiovisual al final, el diálogo que se vaya a utilizar en la serie. En el apartado número 6, esa columna de en medio, es la traducción en español europeo para el doblaje, que es lo que se emite en su versión en español europeo en Netflix. Y en la columna número 7, la traducción para el español latinoamericano para doblaje, tal y como se emite también en Netflix en su versión en LAS. Lo hemos dispuesto así en tres columnas para poder tener esa comparación a golpe de vista. Finalmente, en el apartado de comentarios se añadirían, como hemos comentado, esa información específica sobre las variaciones que se puedan llevar a cabo o que se puedan detectar entre las dos versiones traducidas para doblaje en español europeo y en español latinoamericano, que puedan ser de utilidad para el estudio de estas diferencias culturales que se puedan detectar. Esta ficha al final nos permite la comparación directa entre el diálogo original y las versiones dobladas. Vemos, por ejemplo, si se intenta preservar el tono y las expresiones específicas del contexto cultural español en la versión de español europeo, y también pretendemos ver si se reflejan las particularidades culturales y lingüísticas del español latino. Al final, como comentaba, en el apartado de comentarios, pues veremos esas observaciones sobre pues, diferencias de estilo, de tono, de adaptación cultural entre ambas versiones. Y ahí también se pueden especificar pues, ejemplos de ajustes, de omisiones o de adaptaciones que sean significativos para el estudio. Una vez hemos visto y hemos concretado los apartados y el diseño de la ficha de análisis, nos vamos a centrar y, bueno, recapitulando un poco en los propósitos de esta ficha de análisis. Finalmente, lo que pretendemos es determinar esa fidelidad y esa adecuación cultural de cada doblaje, si se ha mantenido, si no se ha mantenido, si se consigue o no, y evaluar si las decisiones del doblaje que se han tomado mantienen ese impacto original para las respectivas audiencias de español, tanto en español europeo como en español latinoamericano. También queríamos destacar algunos de los criterios utilizados o el propósito, ¿no? para el desarrollo de esta ficha de análisis, de este modelo, es centrarnos en esa adaptación cultural, en la consecución de la naturalidad del lenguaje y ese mantenimiento del tono original del que hablábamos.
En cuanto a los resultados esperados, una vez se lleve a cabo el visionado de los fragmentos que se han analizado previamente con esta ficha de análisis que hemos visto, esperamos identificar patrones específicos de adaptación en cada variante lingüística y esperamos también poder determinar cómo el contexto cultural influye en las decisiones de doblaje. Llegados a este punto, es importante también mencionar algunas limitaciones del estudio, como el enfoque exclusivo en las diferencias lingüísticas y la posible dificultad para interpretar ciertas adaptaciones culturales. Este alcance limitado al que me refiero es porque nos centramos solo en las diferencias lingüísticas del doblaje, es decir, dejamos fuera de objeto de estudio cualquier otra modalidad de la traducción audiovisual, como puede ser el subtitulado, por ejemplo, en el que también nos podríamos preguntar si se dan todas estas variables. En conclusión, además, ya terminando con la comunicación de hoy, el valor de este análisis reside en su capacidad para poder arrojar luz sobre los matices lingüísticos y culturales que influyen en la percepción de los productos audiovisuales en su versión doblada. Nuestro trabajo, finalmente, lo que busca es abrir el camino hacia un nuevo paradigma del doblaje al español, enriqueciendo también la experiencia de los espectadores y poder fomentar un análisis más profundo de las diferencias diatópicas en las producciones mediáticas. Aquí dejamos brevemente las referencias utilizadas para esta comunicación. Y una vez más queríamos darles las gracias por haber escuchado nuestra comunicación. Espero que sea de su interés. Y bueno, ahí les dejamos también nuestros correos electrónicos por si quieren ponerse en contacto con nosotras. Esperamos también leerles en los comentarios del Congreso y que pasen un buen día. Estamos en contacto.